con el auspicio de La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos quienes nos acompañan nuevamente en un episodio A Fondo, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto incorporarnos en esta ocasión nuevamente con los invitados que son los actores de la noticia. Hoy el economista Alberto Acosta Espinosa es quien nos acompaña en el sillón de mi costado y en breve le estamos dando la más cordial bienvenida. Usted está escuchando esta entrevista que tendremos a través de la frecuencia 90.1 FM. También le advertimos que más tarde usted podrá visualizar la misma a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Sin más, le vamos a dar la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, economista. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar otra vez con W Radio, con ustedes, que he tenido la oportunidad de partir algunas entrevistas desde hace muchos años, pero ahora para mí es la sorpresa y grata estar también a través de este medio visual. En buena hora, economista, ha resultado su visita a la ciudad de Cuenca para nosotros fundamental, creo yo, para seguir emplazando un rompecabezas que durante 10 años hemos tratado de armar. En las últimas semanas, en este mismo espacio A Fondo, hemos conversado con el arquitecto Fernando Cordero Cueva, quien también es conocido como el Corcho Cordero. Es una persona, de alguna manera, que usted tuvo una cercanía y quien ha emitido ciertas declaraciones que nos irán permitiendo contrastar con lo que usted nos dirá. Estos y otros temas, además de estar tocando el estreno, la puesta en vivo de un libro que usted es coautor y que desde luego usted está invitado a explorar más y a enterarse de lo que aquí consta, estaremos tratando el día de hoy. Comencemos por lo que había anunciado, si le parece, economista Acosta, y es precisamente retomando los años atrás cuando usted fue presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Se imaginó usted ser uno de los partícipes de una constitución que a propósito está cumpliendo un 10º aniversario por estos días? Bueno, yo asumí eso como un reto histórico, como parte del proceso que se impulsó con el nombre de Revolución Ciudadana, que ahora podemos decir no tuvo nada de revolución y tampoco de ciudadana. Creía yo que el proceso constituyente podía abrir la puerta para la construcción de una sociedad diferente. Una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más equitativa, más sustentable en todos los sentidos. Y en ese sentido participé yo activamente, previo al proceso constituyente, como una persona que creía que una asamblea podía nosotros brindarnos esa oportunidad para el cambio, y luego como asambleísta y presidente de la Asamblea Constituyente. Los resultados concretos no son halagadores. Tengo que ser absolutamente franco. El balance después de 10 años. El balance después de 10 años, desde varios puntos de vista, no son halagadores. La Constitución, que debería durar 300 años, la Constitución que era un canto a la vida, la Constitución que era la mejor Constitución del mundo, como decía hace poco más de 10 años Rafael Correa, entonces presidente de la República, fue violentada sistemáticamente por Rafael Correa y su gobierno. No había sido publicada, sino pocos días antes, la Constitución en el registro oficial en octubre del año 2008, y la Constitución fue violada con la participación activa del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional, en esa época le llamábamos el Congresillo, cuando el Tribunal Constitucional, sin ninguna atribución establecida con claridad en la Constitución, se metamorfosea en Corte Constitucional de Transición. Y eso fue muy grave, eso fue terrible,
porque se abrió la puerta para las sucesivas violaciones a la Constitución, teniendo como cómplice y como actor activo a esa Corte Constitucional de Transición, que en primer lugar no debió haber aparecido así. No había una figura legal alguna que permitiera eso. Hay que leer la Constitución, vean las transitorias. Ellos interpretan un vacío de la Constitución, que no había vacío alguno. Pero no tenían tampoco la atribución de interpretar porque era un tribunal supremo electoral. No, supremo constitucional. El Tribunal Constitucional. Ninguna autorización, no hay ninguna posibilidad. Ellos acomodan la Constitución y dicen aquí hay un vacío y ellos se presentan como la Corte Constitucional de Transición. Eso no es algo menor, porque diría, bueno, había un vacío, bueno, esta gente quería hacer bien las cosas, salir a defender desde el principio la Constitución. Pero no es así. Primero, que no defienden la Constitución. Y segundo, y esto es mucho más grave, se convierten en parte de este proceso orquestado desde Carondelet para violar sistemáticamente la Constitución. La Corte Constitucional, por ejemplo, para avanzar ya con un caso concreto, en enero del año 2009, no dice nada para defender la Constitución cuando la Constitución es violentada por la ley de minería. Luego de que se plantea una demanda de inconstitucionalidad, meses después la Corte Constitucional reconoce que había una violación constitucional. Reconoce textualmente que hay una violación constitucional, porque la ley de minería, impuesta sin debate alguno en enero del año 2009, no tomó en cuenta al menos un punto fundamental, entre otros que considero que también eran violaciones a la Constitución, como era la consulta prelegislativa. ¿Y qué dice la Corte Constitucional? Sí, efectivamente, el congresillo, la Asamblea Nacional de Transición, no ha tomado en cuenta la consulta prelegislativa, pero vamos a pedir que en las próximas ocasiones se haga cargo de este mandato constitucional. Esa fue una clara y reconocida violación de la Constitución. Es decir, hacen un mea culpa, pero prometen mejorar esa condición. Reconocen que es inconstitucional, pero que para la próxima vez no va a haber esa inconstitucionalidad. Eso es una gran sinvergüencería, seamos claros, no andemos con rodeos. Y luego vienen las violaciones sistemáticas a la Constitución. La Corte Constitucional, que debe ser un ente totalmente independiente, autónomo de todos los poderes políticos, de todas las funciones del Estado y por supuesto de los poderes económicos, tiene que garantizar la integridad de la Constitución. Y la Corte permitió que se convoque a una consulta popular que se realizó el 7 de mayo del año 2011, que tenía una serie de vicios de inconstitucionalidad. La misma metida a la mano a la justicia. Que había anunciado el expresidente de manera frontal, aunque quizás solo parafraseaba. No, él dijo con claridad y él metió la mano a la justicia y él lo hizo. Dijo y lo hizo entonces. Dijo y lo hizo y metió la mano a la justicia e impidió que se haga realidad una demanda del pueblo ecuatoriano, una demanda que ya tenía mucho tiempo en el pueblo ecuatoriano. Por fin tengamos una justicia independiente y autónoma. Y en Montecristi, en el proceso constituyente, trabajamos decididamente para construir una justicia independiente y autónoma. Ese era uno de los grandes logros. En Montecristi, por ejemplo, no dimos paso a las pretensiones de Correa y de gente de su gobierno que querían que nombremos ya la Corte Nacional de Justicia, los 21 miembros, ¿ya? Y claro, nos mandaron una lista y los rechazamos, no dimos paso. Y entonces, economista, quizás a este punto usted nos podrá esclarecer qué tan cercana era la influencia del exmandatario a todo este proceso constituyente. Fernando Cordero hablaba de que había días que llegaba de improviso a Montecristi, asumiendo que él estaba en la capital de los ecuatorianos, llegaba de improviso, se sentaba como cualquier otra persona a dialogar y buscar consensos, a buscar intervenir y de alguna manera aportar también en la construcción de la Constitución. Así era. Cuando yo estuve de presidente de la Asamblea Constituyente casi hasta el final, no había esas visitas así improvisadas. Normalmente llamaba por teléfono antes. Sea que habríamos ya programado la llegada del presidente de la República y la discusión, o sea que él estaba cerca de Manta o de Portoviejo, entonces podía acercarse fácilmente a Montecristi. Y claro, había debates muy interesantes. Es una primera fase de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana, donde se tomaban las decisiones consensuadamente, con debates, con
incluso con votaciones internas. No era fácil, era difícil llegar muchas veces a acuerdos. Y no debe sorprender que el presidente de la República participe en un proceso constituyente, porque éramos todos parte de un mismo proceso de transformaciones, que es que esperábamos iban a ser estructurales y no simplemente cosméticas o de marketing político. Entonces, con Rafael Correa y con el resto de miembros del bloque de Alianza País y de los otros partidos políticos que conformaban una amplísima alianza, discutíamos esas cosas, debatíamos esas cosas. En ocasiones ganaban las tesis que planteaba Rafael Correa, en otras ocasiones triunfaban otras tesis, incluso de Alberto Acosta, quien está hablando, y teníamos posibilidad de disentir y de debatir, pero todo eso se fue perdiendo, sobre todo luego de que yo salí de la presidencia de la Asamblea. El Fernando Cordero, y por ahí había anunciado el inicio de esta conversación. Voy a traer a colación un recuerdo de este diálogo a fondo que tuvimos con él. Él nos compartió un recuerdo del carnaval de ese año que estaba la Constituyente, donde usted le había invitado a no regresar a Cuenca, a quedarse para tener la oportunidad de conversar más profundamente de ciertos temas, y entre estos temas que usted le compartió, según él recuerda, dijo que usted preveyó de que no se iba a concluir la Constitución en el plazo determinado y que los ecuatorianos habíamos votado. ¿Es eso cierto? Yo no recuerdo la fecha exacta, debo aceptar, y no tengo por qué ocultar que tuve una magnífica relación con Fernando Cordero, porque con Fernando Cordero, a quien le conocí poco antes del proceso, realmente le conocí en Cuenca cuando era alcalde, pero tuvimos ya una relación política más estrecha cuando empieza el proceso constituyente, y entonces hicimos un trabajo muy estrecho. Recordemos que él era el tercer candidato a la Asamblea Nacional, el primer puesto estaba yo, el segundo estaba una compañera de Guayaquil, y los tres y el resto impulsamos una campaña muy intensa, y entonces llegué a tener una relación de amistad con Fernando Cordero, con su esposa, con su familia en general, y conversábamos, y alguna vez le debo haber dicho, no sé si en carnaval o antes o después. Él ubicaba por esa fecha, ¿no? Puede ser carnaval como puede ser Semana Santa. Yo ya comienzo a ver problemas en el tiempo, porque yo valoré algo que creo que es muy importante en un proceso constituyente. No se trata simplemente de elaborar una constitución a como dé lugar. No se trata de tener un texto, por más hermoso que éste sea, sino que hay que hacerlo de una manera participativa, de una manera dialogante, buscando la mayor cantidad de consensos posibles. No todos, porque eso no va a ser nunca posible en la realidad. Eso es imposible, pero así es. Se tiene que discutir con todos los sectores de la sociedad, porque la Constitución no simplemente es un programa de gobierno de un determinado presidente, que eso ha sucedido muchas veces. La Constitución tiene que ser vista como un proyecto de vida en común, donde todos los sectores de la sociedad hayan podido decir algo al respecto de esto. Quizás no se va a aceptar todos los planteamientos porque es imposible, consensos en todos los aspectos va a ser difícil, pero hay que garantizar al menos el derecho a que todos los sectores de la sociedad se expresen. Y yo valoré muchísimo esa tarea de abrir el debate constituyente. Dentro de la Asamblea Constituyente, yo escuchaba a todos los asambleístas el tiempo que querían hablar. Yo no tenía ningún apuro en terminar los debates de la noche a la mañana o en imponer la mayoría del número, sino el peso de los argumentos. Y tampoco tenía interés en frenar el debate fuera de la Asamblea. Para mí eso era fundamental. Nosotros en ese pueblo pequeño de gente maravillosa como es Montecristi, abrimos las puertas y recibimos a cientos de miles de personas, individuos, grupos políticos, grupos sociales, sindicatos, grupos de empresarios, la iglesia, distintas otras iglesias, y debatimos con todos ellos. Y también nos dimos el trabajo de llevar el debate constituyente a las provincias y a los cantones. La Asamblea estaba dividida en 10 mesas constituyentes, y esas mesas constituyentes estuvieron en todo el país. Debatíamos, sea de lunes a viernes, a jueves, viernes, sábado e incluso domingo, las mesas constituyentes recorrían el país. Después ya se fue reduciendo ese tiempo para el debate fuera, pero internamente mantuvimos. Eso es lo que se pierde cuando no pudimos cumplir dentro del plazo. Yo solicité
Una ampliación. prórroga. Yo solicité una prórroga que no habría sido más allá de un mes. Yo me imaginaba que podíamos tener la sesión de clausura el día 10 de agosto y no el día 25 de julio. Esto nos habría permitido a nosotros tener más tiempo para que la redacción de la Constitución sea más tranquila y la aprobación de los textos constituyentes, textos constitucionales, no sea hecha al apuro. Uno de los libros que relata los últimos 10 años donde Rafael Correa fue presidente, da como hecho de que no se le permitió a usted esta prórroga, no le apoyaron en lo que usted planteaba porque los índices y los números de popularidad de la Asamblea Constituyente habían caído y corrían el riesgo de que al culminar la Constitución no tengan la popularidad necesaria para que ésta cobre vida. No, el tema es el siguiente. Recordemos que nosotros tenemos una larga, una azarosa, una complicada vida constitucional. Somos república independiente desde 1830. Tenemos un récord lamentable. 21 constituciones en tan pocos años de vida republicana. Y eso sí, consideramos que dure hasta 300 años. Bueno, entonces tendríamos 21 y se queda, pero no va a ser así, lamentablemente. Y luego de las asambleas constituyentes, las constituciones entraban en vigencia. El pueblo elegía a sus representantes, redactaban la constitución y entraba en vigencia. Automáticamente, así Por primera vez, luego de una asamblea constituyente, se convocó a que el pueblo vote a favor o en contra de la nueva constitución, que fue debatida activamente con el pueblo ecuatoriano. Esa constitución se escribió con la mano del pueblo ecuatoriano, con la participación directa del pueblo ecuatoriano, con los aportes del pueblo ecuatoriano, en todos los ámbitos, ¿ya? Y entonces había cierto nerviosismo en Alianza País, porque había una disposición, cuando se convoca la Asamblea Constituyente, había una disposición que nos decía que la nueva Constitución tenía que ser aprobada por la mitad más uno de todos los votos emitidos. Votos a favor, votos en contra, votos blancos y votos nulos. Y eso decían, me acuerdo que había algunos expertos electoralistas, no se ha logrado nunca, eso es muy difícil, eso es imposible. Y si nosotros no cumplimos el plazo, va a haber el reclamo de la oposición de que ya estamos violentando el mandato popular y que podría darse la situación de que la oposición se retire de la Asamblea Constituyente, decía, esta ya terminó. Y eso podía eventualmente ocasionar una derrota en la consulta popular que estaba programada y estaba ya determinada su realización. Y esa fue la razón, se pusieron nerviosos, yo insistí y les dije, mire, yo no voy a cambiar mi talante democrático, yo no voy a atropellar la Constitución. Asumo el riesgo de haber sido poco previsido en los plazos, que los discutíamos permanentemente con Fernando Cordero. Él estaba encargado de organizar los plazos para cumplir la tarea, era su gran responsabilidad, pero asumo el reto, dije yo, que yo no puedo cambiar eso, yo pido por eso un plazo hasta el 10 de agosto. No aceptaron, entonces me pidieron que yo dé un paso al costado. No me quedé más en la presidencia, pero seguí como asambleísta hasta el último día. Básicamente, de ahí en más empezamos a ver cómo de a poco usted toma distancia de quien en su momento incluso varios libros catalogan como una mano derecha a usted, de Rafael Correa. Dicen que usted facilitó, ayudó que Rafael Correa llegue a la presidencia, que se dé y se concrete el proyecto constituyente. Hay autores para todo, pero creo que la historia finalmente es homogénea cuando habla de que Alberto Acosta era una persona realmente muy cercana a Rafael Correa. Eso no es un tema que voy a negar. Teníamos una estrecha relación política y de amigos. Le conozco a Correa desde a principios de los años 90, o creía que le conocía a Correa, ahora le desconozco, porque el Correa que yo conocí, al menos hasta el primer tiempo de su presidencia, es otro al actual personaje que está en la vida política nacional. Lo que sí debo anotar, y esto me parece importante, es que nosotros enfrentamos este reto con el gran sueño de transformar el Ecuador. Y esa era nuestra obligación, y ese era nuestro compromiso. Y el proceso constituyente era simplemente un paso para profundizar la democracia, no para construir una tarima donde se suba un nuevo caudillo, porque ya habíamos dicho, cuando elaboramos el plan de gobierno del
entonces apenas candidato a la presidencia de la República en el año 2006, Rafael Correa, que íbamos a desterrar de la vida política nacional los caudillismos, los gobiernos autoritarios, los gobiernos personalistas, que íbamos a generar otro tipo de gobierno respetuoso de la opinión ajena, un gobierno que construya horizontalmente la toma de decisiones, que posibilite la profundización, la radicalización de la democracia. Y entonces, paulatinamente, me fui dando cuenta que quien se distanciaba de los principios básicos iniciales de lo que denominábamos entonces como Revolución Ciudadana fue Correa y su gobierno. Paulatinamente atropellaron la Constitución. El hecho que le mencionaba de que el Tribunal Constitucional, con la participación de Correa y de la Asamblea Nacional, el Congresillo, se haya transformado, metamorfoseado en Corte Constitucional de Transición, ya era una violación a la Constitución. Las sucesivas violaciones a la Constitución, hasta llegar los atropellos del año 2015-2016, las famosas enmiendas constitucionales, demuestran que quien se alejaba aceleradamente de este proceso de transformaciones era Rafael Correa y su gobierno. Por eso ahora podemos decir, al cabo de 10 años, que el proyecto de Correa fue un gran fraude histórico, una verdadera una defraudación para el pueblo ecuatoriano, un fraude que estaría ocasionando lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cuál fue el punto de quiebre donde usted se distanció y dijo, no va más? Quizás llamó al exmandatario ya en su calidad de amigo y dijo, yo creo que tú y yo no vamos a lamentablemente, hacer más. Rafael Correa no entendió que se puede mantener la amistad a pesar de tener diversas visiones y posiciones políticas. Él comenzó a atropellar los elementales principios de la amistad, que es el respeto a la persona. Y entonces en ese escenario ya no había más que discutir como amigo. Y como político, ya en la vida pública, yo comencé a darme cuenta que esto no tenía ningún futuro. Una señal para mí muy, muy fuerte, además de la violación provocada por el Tribunal Constitucional, fue la ley de minería. Luego ya en el año 2011, cuando mete la mano en la justicia y atropella abiertamente la Constitución, ya no había posibilidad de vuelta luego. La relación política estaba rota y se seguiría profundizando. Yo recuerdo que en enero del año 2009 fue la primera vez que salí a la calle a protestar mi inconformidad con lo que estaba haciendo el gobierno de Correa. Enero del 2009, cuando se imponía la ley de minería, pero me costaba mucho trabajo en esa época aceptar que se violentaba de esa manera tan burda, tan abierta, tan descarada, con tanta sinvergüencería la Constitución de Montecristi, que según Correa debía durar 300 años. Que además es una Constitución que reconoce por primera vez y de una manera progresista, incluso a nivel internacional, derechos a la naturaleza. Bueno, si hacemos ya ese análisis y entramos a proyectar la Constitución de Montecristi, podemos reconocer que no se lo ha aplicado en su cabalidad, que fue atropellada, que la Constitución fue una camisa de fuerza para los apetitos de Correa, los apetitos de poder de Correa, y que fue una camisa de 11 varas para poner en marcha las transformaciones. Pero más allá de eso, la Constitución ecuatoriana ha tenido repercusiones internacionales espectaculares. Los derechos de la naturaleza, ¿ya? A nivel mundial, la Constitución ecuatoriana es un referente. Nosotros dimos un paso para un cambio civilizatorio que no lo hemos entendido todavía en la sociedad ecuatoriana. Muy pocas personas captan lo que eso significa. Pero a nivel mundial se habla de la Constitución ecuatoriana como ese paso histórico que va a construir otra civilización que reconoce derechos a la naturaleza, que rebasa las visiones antropocentristas. Ya no hay la visión de que el ser humano está dominando a la naturaleza. Muchos años después, en el año 2010, el gobierno boliviano convoca una gran cumbre de la tierra en Tiquipaya, en Cochabamba, abril de ese año, y se hace una declaración universal de los derechos de la madre tierra, inspirados en la Constitución de Ecuador. Luego eso es también procesado de alguna manera por la encíclica Laudato Si en verano del año 2015 por el Papa Francisco, donde toma la Iglesia a distancia de visiones antropocéntricas. No llega a ser ya una propuesta biocéntrica como está plasmada en la Constitución de Ecuador, pero ya es un paso. Y estamos viendo que a nivel internacional, desde el año 2014, hay un tribunal ético de derechos de la naturaleza. Yo formo parte de un tribunal de la sociedad civil que ha debatido en muchas partes del planeta
ha estado en Quito, ha estado en Lima, en París, en Bonn, ha estado presente recientemente en Bolivia con una misión. Yo también formé parte de esa misión y estamos a punto de entregar un informe. Ha discutido en los Estados Unidos, ha discutido en Australia. Esta constitución nuestra hace historia dentro del Ecuador y fuera del Ecuador por los derechos de la naturaleza. Hace historia por las visiones del buen vivir o summa causai, que para Correa fue simplemente una herramienta de propaganda, un instrumento de dominación, de control político. Hace historia nuestra Constitución cuando dice que el agua es un derecho humano fundamental y no puede ser privatizada. Claro que no se ha puesto en marcha esa decisión constitucional, pero es una Constitución que incluso está marcando lo que tiene que ser la relación de todos los seres humanos, de todos los pueblos, cuando hablamos de ciudadanía universal. Nuestra Constitución está pensada en grande, en el largo plazo. Y a ratos creo que nos falta como sociedad asumir ese reto que nosotros mismos empezamos hace 10 años. Esta misma Constitución que alabamos por un lado por los derechos de la naturaleza, que ha servido de referente, como usted lo ha dicho, a nivel internacional, es una Constitución que antes de llegar al referéndum que aprobó y permitió que ésta llegue al registro oficial, ya se avisaba como una Constitución hiperpresidencialista. Es esta Constitución que ha permitido que durante 10 años se den los atropellos de los derechos humanos que se han venido denunciando. Definitivamente no. No voy a negar que hay temas en la Constitución que merecen ser revisados y corregidos. No niego eso. Pero partamos de la siguiente reflexión. ¿La Constitución de Montecristi es la única constitución de presidencialismo reforzado? No, es la tradición ecuatoriana. No estoy diciendo que está bien. Pero mire, todas las constituciones, 21 constituciones, unas más, otras menos, tienen distintos tipos de presidencialismo. Rasgos hiperpresidencialistas o de presidencialismo reforzado había en la Constitución del año 98. Por ejemplo, un caso muy concreto. Se podía llamar a juicio político a un ministro o ministra. Podía perder el secretario o la secretaria de Estado en ese juicio político, pero no se iba a su casa. Eso dependía del presidente de la República, que aprobaba o no, aceptaba o no lo que decía el Congreso Nacional. O sea, el hiperpresidencialismo, este presidencialismo reforzado, está en la esencia de las constituciones ecuatorianas y eso hay que corregir. Le digo que tampoco es cierto que de ahí surja el autoritarismo, porque Correa, también ya lo mencioné, le veía a la Constitución como una camisa de fuerza. No fue un traje a la medida de Correa la Constitución, es falso. Pero fue él quien impulsó y que se sintió satisfecho cuando llegó. Al principio, claro, porque la Constitución... Cuando recién estaba comenzando, en otras palabras. Claro, hasta la aprobación de la Constitución, pero aprobada la Constitución en su checklist, en su lista de cosas que había que cumplir, ya tengo la nueva Constitución, vio como una tarima más para su escenario político, desde donde iba a controlar todas las funciones del Estado. Permitió que la Corte Constitucional venga del Tribunal Constitucional por un camino inconstitucional, y así se aseguró las lealtades de los miembros de la Corte Constitucional, que fueron la caja de resonancia de Carondelet. Metió la mano en la justicia, y antes había metido la mano a través de su partido en la función de transparencia y control social, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que como idea era muy buena. La iniciativa, la intención era loable, pero en la práctica, al meter la mano en la justicia, controló la posibilidad de que sea la ciudadanía la que participe en la ejecución de los mandatos constituyentes. Luego controla él, a través de ese mecanismo, el Consejo Nacional Electoral, controla él el Tribunal Contencioso Electoral, controla él la justicia, que había metido la mano, y claro, el pueblo ecuatoriano le da un respaldo importante para tener mayoría en la Asamblea, cambiando la forma de distribución de escaños. Pasamos al método de Hunt, que facilita, prioriza, beneficia a los grupos mayoritarios, marginando a los minoritarios, algo no democrático, por lo cual había luchado el pueblo ecuatoriano, para que todos tengan participación, voz y voto. En ese escenario lo que vamos viendo es que a la Constitución se la fue marginando. Camisa de fuerza por un lado, camisa de 11 varas por otro lado. De fuerza cuando controlaba la justicia, de 11 varas cuando no entendía lo que eran los derechos humanos. Recuerde usted, el 15 de agosto del año 2013,
Cuando Correa reconoció que el mundo le había fallado, decía él, en realidad él le falló al mundo, y reconoció que la iniciativa Yasuní-TT le quedó muy grande, muy poco presidente para una iniciativa tan revolucionaria como la de dejar el crudo en ese territorio maravilloso del Yasuní, dijo textualmente que es un error creer que los derechos de la naturaleza tienen que subordinarse a los supuestos, los derechos humanos tienen que subordinarse a los supuestos derechos de la naturaleza. Para él fueron solo supuestos. Nunca entendió lo que eran los derechos de la naturaleza. Cuando salía del país y hablaba de derechos de la naturaleza, recibía aplausos, que eso le llenaba en su ego, pero no entendía cómo transformar en la práctica los derechos de la naturaleza. Entonces, a la final, los problemas de autoritarismo, los problemas de presidencialismo exacerbado, no surgen de la Constitución. La calentura no está en las sábanas, está en otro lado. Habría que comenzar a discutir cuáles son esas razones estructurales por las cuales la sociedad ecuatoriana demanda estos hombres duros, estos líderes rígidos. Está contenta con el patrón, el que le maltrata, porque cree que así va a prosperar. Yo creo que eso es uno de los grandes errores. Y ahí hay que buscar las razones profundas, inclusive en el ámbito económico, en esta matriz de producción y exportación primario-exportadora. No quiero dejar a un lado la posibilidad de consultarle sobre un rumor bastante fuerte que ha sido precisamente, y con esto voy a dejar ya a un lado la parte constituyente, que la Constitución llegó desde Carondelet. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Nosotros construimos artículo por artículo. Cuando usted lee la Constitución, ¿usted reconoce el trabajo que se hizo? Yo reconozco el trabajo que se hizo. Lamento que no haya habido el tiempo suficiente para que la redacción haya sido más prolija, más cuidadosa, pero eso es debido a que quizás no fuimos lo suficientemente eficientes al principio para cumplir en el plazo establecido, o porque no hubo la sensibilidad y permitir que en un par de semanas más se pueda tener un mejor texto. La comisión que redactó la Constitución de Montecristi tuvo 9 días para hacerlo. Yo he hablado con algunas de las personas que estuvieron en esa comisión, algunas hasta son mis amigos, me contaban que llegaron a estar hasta 72 horas frente a la pantalla, redactando y corrigiendo. Se cometen errores. Claro. Había un amigo que me dice que se levantaban al baño y a tomar café. Ya no comían nada porque eso les daba sueño. Solo al baño y a tomar café. Eso era imposible. Yo había previsto por lo menos 3 semanas de un trabajo intenso para poder elaborar la Constitución. Ahora, que hay errores, sí. Que en algunos puntos hay algunos olvidos, también. Pero de que la Constitución vino escrita desde Carondelet es falso. La Constitución fue escrita con la participación activa de la sociedad ecuatoriana. El Consejo Transitorio, presidido en este momento por Julio César Trujillo, empieza a proponer la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Hablan de una enmienda que elimine este quinto poder. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Debe ya dejarse esta figura? Yo parto de la base de que está bien que a los 10 años se evalúe cuál es el estado de la Constitución, se introduzcan los correctivos, y eso deberíamos hacer teniendo a la Constitución, los principios básicos de la Constitución ya aprobados por el pueblo ecuatoriano como un referente. Eso deberíamos hacer cada 10 años. Ahora, no estoy para nada de acuerdo en que se desaparezca esta quinta función del Estado, la función de transparencia y control y participación social o control social. No estoy de acuerdo. Eso no creo que es adecuado, por muchas razones. Porque esa función todavía puede seguir cumpliendo algunas tareas importantes, y voy a puntualizar. Incluso se le puede dar algunas funciones adicionales. No estoy de acuerdo tampoco entonces con desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y menos aún con un argumento ridículo. Por ahí escuchaba a un asambleísta de Creo que decía: se destina $1 millón para que funcione esto al año, eso serviría para becas para los estudiantes. No hay cómo ser tan ridículos, porque es lo mismo que decir que vamos a terminar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con ese dinero vamos a resolver los problemas de la agricultura. No, señores, hay que ser serios y responsables, no demagogos vulgares y baratos. Entonces, lo que sí creo que es importante es preguntarnos cuáles son las funciones que debe cumplir este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
¿Y cómo llegan las personas que representan? Vamos, ese es otro tema muy importante y muy preocupante. El primer punto aquí es, no desaparecería ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le ratificarían algunas funciones, fortalecería esas funciones y le daría alguna adicional. Participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción. Ahí, por ejemplo, debería estar el tema de la consulta previa, libre e informada que se realiza a las comunidades cuando se va a realizar, por ejemplo, un proyecto minero, que sea a través de esa instancia y no del Ministerio del Ramo, el Ministerio de Recursos Naturales, porque es juez y parte el Ministerio de Recursos Naturales. Luego habría que garantizar que las veedurías estén de alguna manera blindadas para que no suceda como aconteció con Rafael Correa, que persiguió a los veedores cuando él no estaba de acuerdo con el informe de los veedores, que eso es una barbaridad, eso es un atropello, eso está incluso contra el sentido común, ¿ya? Y entonces, pero lo que sí cambiaría yo las funciones, denominación de los entes de control, eso ya no debe hacer o no debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eso debería volver a la Asamblea Nacional y habría que buscar los mecanismos para que haya la mayor transparencia y formas de incidencia desde la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de superintendentes, ¿ya? Que las ternas vengan para nombrar al superintendente, que tiene que cumplir los requisitos que se establecen en la ley de la función ejecutiva, de la función judicial, de la función electoral, que es una función que está establecida en la Constitución, ¿ya? Y de ninguna manera también de la función esta de participación, de transparencia y control social, venga de ahí, de ninguna manera de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a nominar, va a elegir, ¿ya? Pero ellos no ponen ningún candidato, ni para procurador, ni para fiscal. Para no ser juez y parte. Para no ser juez y parte. Entonces tienen que escoger. Entonces puede hacer un sistema en que se establezcan las ternas, la ciudadanía puede impugnar esas ternas, ¿ya? Puede haber mecanismos para las impugnaciones, para hacer un mecanismo transparente sobre todo y participativo. Y si la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo en 45 días, automáticamente la persona que encabeza la terna es designada superintendente, contralor fiscal. Así tendríamos un sistema mucho más ágil, mucho más dinámico. Y hay que ir probando si eso funciona, porque el riesgo de que en la Asamblea Nacional se llegue a acuerdos y componentes es muy grande. Pero ya hemos visto que el riesgo que un señor, un caudillo como Rafael Correa, controle la función esta de transparencia y control social es mucho más grande y mucho más preocupante. Estamos esta mañana a través del espacio de A Fondo, como lo hacemos normalmente los domingos, presentando un diálogo a fondo con el economista Alberto Acosta Espinosa. Quienes no están sintonizados a través de las redes sociales y sí nos acompañan a través de la frecuencia 90.1, solemos advertir y siempre les contamos que este programa está siendo también transmitido a través del formato de video para que usted tenga la opción de visualizar la entrevista que llevamos a cabo. Motivo por el cual además siempre hay un poco de ruido ambiental, a buena hora no es mucho, pero este ruido ambiental tiene la razón de que no estamos en la cabina, estamos disfrutando de un café, estamos disfrutando de una copa de agua que en buena hora nos sienta muy bien. Hay que cambiar de tema, hemos tratado los primeros minutos y gran parte de la entrevista de lo que ha sido la constituyente, lo que ha sido la Constitución que está de cumpleaños, su 10º aniversario de vigencia, y creo yo debemos también tratar parte de lo que usted ha sido coautor de este libro que nuevamente presentamos y quienes nos están mirando podrán observar. Se llama El Gran Fraude, aquí mismo lo titula, son varios autores que han hecho esta obra que es una referencia innegable y necesaria, una referencia de lo mucho que se ha tenido que estudiar y se seguirá estudiando de lo que ha pasado en los últimos 10 años. ¿Es peligroso el nivel de deuda que el país, nosotros como ecuatorianos, tenemos a la fecha de hoy? El nivel de deuda es alto. Lo peligroso no es simplemente el nivel de deuda, sino las condiciones en las que fue contratada, que se reflejan en el peso que significa para el presupuesto general del Estado. Si solo tomamos como referencia el nivel de deuda, nosotros no deberíamos estar en extremo preocupados. Representa la deuda pública interna
sin esconder nada como se hacía en la época del correísmo, algo más allá de 60.000 millones de dólares, un poco más del 60% del Producto Interno Bruto. Pero claro, dentro del marco del legal está, si tomamos la deuda pública y la deuda interna legalmente reconocida, estamos hablando más del 40% del Producto Interno Bruto, lo cual ya supera el marco jurídico establecido en una ley de planificación y régimen de ordenamiento financiero, una ley que tiene un nombre más o menos en ese sentido. En este contexto, lo que interesa no es solo el nivel de deuda, sino las condiciones en que se contrató gran parte de la deuda. Desde el año 2014, cuando el precio del petróleo bordeaba los $100 por barril, el gobierno del presidente Correa regresa a un proceso de endeudamiento muy acelerado, muy agresivo y, a mi modo de ver, irresponsable. Y regresa de la mano del Fondo Monetario Internacional. El precio del petróleo, más de $100 por barril. Correa necesitaba plata para seguir acelerando el crecimiento de la economía y hacernos creer que todo marchaba sobre ruedas y que la mesa iba a quedar servida. Y coloca $2.000 millones en bonos en el mercado financiero internacional. Para hacerlo, el Fondo Monetario Internacional le da la bendición, le dice está bien. Después de haberle atacado, después de haber despotricado contra el fondo, Correa regresa al Fondo Monetario Internacional. Y entonces comienza un proceso de acelerado endeudamiento externo sobre todo, ¿ya? En condiciones muy costosas para el país. Los primeros bonos fueron a 10 años y luego se colocarían bonos por paquetes de $750 millones a 5 años. Algunos de los bonos con tasas de interés cerca del 11%, la tasa de interés real en algunos de esos bonos era el 13%, algo tremendamente costoso. Países vecinos colocaban bonos, porque colocar bonos no es un crimen, endeudarse no es el problema, depende para qué se endeuda, en qué condiciones se endeuda y si eso o no le está atando a la política económica. Y en ese sentido lo que debe preocuparnos a nosotros es cómo asumir los pagos a futuro. Preventa de petróleo, que es otra forma incluso corrupta de entregar el crudo con diferencias de $4 por barril, que son pérdidas multimillonarias. Se estima que las pérdidas por la preventa, sobre todo a China, pueden superar los $2.000 millones. Entonces, el manejo de la deuda contrasta con lo que había sido el inicio del gobierno de Rafael Correa. Vale la pena para quienes nos acompañan en este diálogo lograr entender, y usted como economista nos pondrá un poco más claro, más sencillo. Cuando uno escucha una tasa de interés de una deuda de un 11%, la mayoría puede creer que no es una tasa muy onerosa o muy alta, pero en realidad los créditos estatales suelen bordear una tasa bastante más baja. Depende del país, depende de la calificación de riesgo que tenga cada país. Nosotros tenemos una calificación bastante alta, ¿ya? Y entonces hemos tenido que pagar tasas de interés del 10, del 11%, reales incluso en algún caso del 13%, con plazos muy cortos. Para tener una idea, simultáneamente se endeudaban en la misma época países como Bolivia o con Colombia, con tasas de interés que deben haber estado entre el 4 y el 6%, con plazos de hasta 20 años, 15, 20 años. Entonces, nosotros entramos en un proceso de endeudamiento muy acelerado, cuando a mi juicio no era necesario si se habría manejado adecuadamente ese enorme flujo de recursos económicos, no necesitábamos endeudarnos. Un ejemplo de enorme desperdicio, la refinería del Pacífico. Yo estoy de acuerdo con la refinería del Pacífico. ¿Es necesario? Yo creo que sí. Y planteé antes de que Correa empiece siquiera a trabajar en su primera candidatura, planteé la refinería del Pacífico. Pero si no tenemos el financiamiento de todo el proyecto, ¿cómo arrancar desperdiciando $1.500 millones que buena falta nos harían para resolver los problemas fiscales? ¿Ya? Y se desperdiciaron $1.500 millones cuando no hay proyecto para continuar, no hay ninguna planificación. Eso me parece fundamental. Y algo que quería anotar, Correa empieza con un hecho histórico que es destacado a nivel internacional. Da paso a una auditoría ciudadana de la deuda pública, la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública Interna y Externa. Se conforma una comisión en el año 2007 que entrega un informe en el año 2008. Eso es histórico.
¿Para qué? Para conocer cómo había sido el manejo de la deuda externa en lo que se conocía la larga noche neoliberal, en los gobiernos de la partidocracia. 30 años atrás se transparenta el manejo de la deuda y se establece que gran parte de la deuda era ilegítima, ilegal, que había corrupción. Sobre todo porque no había transparencia. Termina el gobierno de Correa sin transparencia, con un manejo ilegítimo, ilegal, igualmente corrupto de la deuda. Ese es el gran fraude de Correa. Despertó una serie de expectativas, de sueños, puso en marcha la esperanza del pueblo ecuatoriano y la defraudó sistemáticamente en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Ese es el problema de fondo. Y ahí tenemos la cuestión de la deuda. No hubo transformación de la matriz productiva. Seguimos siendo país que exporta materia prima. La industria en términos basados relativos... también en el extractivismo. El extractivismo, por supuesto. La industria, en términos relativos, la economía veamos como un pastel, la industria tenía una participación del 12-13% antes del gobierno de Correa. Termina el gobierno de Correa y está en el orden del 11%. Se achica la participación de la industria. ¿Por qué? Porque Correa, el gran extractivista del siglo XXI, abre la puerta a la megaminería, algo que no consiguieron los neoliberales. Profundiza la extracción de petróleo, se amplía la frontera petrolera, favorece a los agronegocios, a los agroexportadores, les favorece de una manera impresionante a los bananeros, a todos ellos, incluso les da más beneficios cuando suscribe un tratado de libre comercio con la Unión Europea, algo a lo que él se oponía, porque es bueno leer los textos de Rafael Correa antes de ser presidente de la República. Alguna vez también llegó a decir que él se amputaba la mano pero no firmaba un tratado de libre comercio. Y firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Es parte de este gran fraude. Usted me permitirá decir que, bueno, el exmandatario ya estuviera muerto, ya estuviera sin una mano, ya estuviera sin un pie, dado que siempre asevera que si se llegara a hacer tal o cual cosa, o se pega un tiro, o renuncia, o cualquier cosa similar, ¿no? Pero exactamente esa falta de coherencia del discurso con la práctica es lo que constituye el fraude. ¿Qué opinión le merece, qué análisis se merece lo que en estos días se ha dicho por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que entre corrupción e ineficiencia en el desarrollo de obras, más o menos se bordea el gasto de $70.000 millones? Una cantidad que incluso superaría el monto de la deuda que estábamos comentando hace un momento. He averiguado, he tratado de conseguir los datos, no he leído todo el informe, les soy franco. El Banco Interamericano de Desarrollo hace unos cálculos gruesos que dice más o menos hay un desperdicio, corrupción en las compras públicas de $4.000 millones al año en promedio, entonces dice son $40.000 millones de corrupción, una cifra que está más o menos cercana a lo que estimó la Comisión Nacional Anticorrupción, que decía $35.000, $36.000 millones. Esa era la cifra. Y el resto dice que es el despilfarro. Habría que profundizar eso. Es un monto muy elevado, es muy probable que sea una cifra acertada esa, los 40.000 de corrupción y unos 30.000 de despilfarro. Si analizamos algunos datos, mencioné $1.500 millones en la refinería del Pacífico, un desperdicio de recursos. Piense usted en la refinería estatal de Esmeraldas. Cuando yo salgo del Ministerio de Energía y Minas, fui ministro del gobierno de Correa al inicio, el 14 de junio del año 2007, estimábamos que la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas costaría unos $287 millones y termina costando más de $2.200 millones. Si no hay corrupción ahí, hay despilfarro, sin lugar a dudas. Hay un enorme desperdicio. Piense usted en los proyectos hidroeléctricos. 8 grandes proyectos hidroeléctricos. Que no funcionan al 100%. No. 3 están funcionando y con problemas, con muchos problemas técnicos. 5 que no están funcionando porque ni siquiera terminan, porque no hubo planificación, se desperdició. Yo no me opongo a esos proyectos. Muchos de esos proyectos los impulsé yo como ministro. No son proyectos del gobierno de Correa, son proyectos que vienen de atrás, del Instituto Ecuatoriano de Electrificación Social, que desapareció en la larga noche neoliberal, en ese gobierno de Dajic y Sixto Durán Ballén. Ahí desaparece el INESEL, porque había que privatizarlo. Lo que nosotros hacemos es recuperar sus proyectos y ponerlos en marcha. Pero no hubo planificación alguna. Construí 8 proyectos al mismo tiempo,
que no los pueden terminar y no tenemos a quién vender la electricidad que estamos produciendo, porque no nos compra Colombia, esos tienen excedentes. Perú tampoco nos compra, tienen excedentes. Y no hubo la transformación de la matriz productiva, porque ahí se pudo haber llevado esa electricidad en condiciones baratas al sector industrial, al sector productivo, al sector agrario. Inclusive ahora se podrían pensar en soluciones muy interesantes y positivas. ¿Por qué no se entrega prácticamente en forma gratuita la electricidad en las noches a la industria ecuatoriana? Para mejorar la competitividad. Pero por supuesto, estamos desperdiciando agua. En las noches disminuye la demanda de electricidad y en muchos proyectos el agua sigue fluyendo, ¿ya? Y no utilizamos esa electricidad. ¿Por qué no utilizamos electricidad y le subsidiamos al aparato productivo, a la industria, al agro? En las noches les entregamos un subsidio directo, que es potenciar la competitividad de nuestro aparato productivo. En suma, el problema es que se construyeron proyectos hidroeléctricos, algunos que no están terminados, sin planificación, desperdicio de recursos. Y así podemos nosotros seguir viendo una serie de situaciones y de casos donde se usó la plata de una manera irresponsable. Y no estoy pensando en otros desperdicios peores, como la SENAIN, por ejemplo, esta policía secreta del correísmo. Que ha servido básicamente para perseguir a la gente. Perseguir a opositores. La la Supercom, ¿ya? Que era esta encargada de perseguir a los medios de comunicación y a los periodistas. Terrible, un desperdicio de recursos. ¿Para qué eso? Esas son cosas que surgen de una mente que está, de una mente febril, que lo que está buscando es la concentración del poder. Correa, el caudillo del siglo XXI. Semanas atrás conversamos, para no dejar cabos sueltos, conversamos vía telefónica con el exmandatario Rafael Correa, él desde su residencia en Bélgica. Le hacíamos la pregunta, cuestionábamos el tema de la deuda y él decía que lo que hoy se está tratando de satanizar, decir de que esto es deuda, no hay que calificarla realmente como tal, sino hay que decir que esto es inversión, porque esto ha sido a favor de obras, a favor de una construcción, de un mejoramiento, de un Estado que no es el Estado que él entrega con el Estado que él recibió. ¿Es correcto este tipo de afirmación? Mira, la deuda, pongamos del nombre que sea, hay que pagarla algún día. Si la deuda está reconocida legalmente o no, es una cuestión menor cuando hay que pensar que a la postre, a la final del día, hay que pagar ese monto. Sea deuda interna o sea deuda externa. Algún momento hay que cumplir con esas obligaciones. Y eso representa un monto muy elevado, no solo por el volumen, sino por el peso del servicio de la deuda. Eso es innegable. Cuando hablamos de servicio de deuda es el pago de intereses. El pago de intereses y el pago de capital algún rato, porque hay que pagar. Los plazos son muchos tramos de deuda, de bonos colocados en el mercado financiero internacional. Los plazos son de 5 años, son de 10 años, es muy corto el tiempo. No hay tiempo, no hay el momento para que maduren esas supuestas inversiones. Muchas de esas inversiones no se realizaron. Yo le escuchaba al expresidente decir que el mejor ahorro es la inversión, pero una buena inversión, no 1.500 millones de dólares desperdiciados en la refinería del Pacífico, no el sobreprecio de la refinería de Esmeraldas, no los sobreprecios de los proyectos hidroeléctricos. Si hubiera habido planificación, si hubiera habido un manejo responsable, pensando en el interés nacional, habríamos tenido mejores resultados, pero no había planificación y no había control de la corrupción, porque el Ejecutivo tenía una influencia en todas las funciones del Estado, la justicia, la Contraloría, la Corte Constitucional, en todas partes. Entonces no había forma de transparentar. Y cuando salía la información, se le perseguía al periodista que estaba denunciando. Ahí tiene usted el caso, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, que ha hecho una serie de denuncias y que estuvo perseguido, tuvo que estar hasta exiliado, y muchos otros periodistas. Y que más tarde, a través de un audio filtrado, se escucha a Eduardo Mangas decir que ellos sabían de que todas esas denuncias eran ciertas. Que es lo más penoso, porque lejos de darle un reconocimiento a Fernando Villavicencio, aún se lo mantiene con cierta marginación y cuidado. Sin lugar a dudas, eso es perverso, eso es lamentable, eso debería ser al menos indignante. Otro tema que respecto de todo lo que hemos venido desarrollando, vale y tenemos que tocar,
es la famosa ideología, izquierda-derecha. Usted es conocido como una persona, un político de izquierda. No obstante, hemos sido gobernados por una política supuestamente de izquierda, un gobierno de izquierda. Hoy el actual mandatario, Lenín Moreno, también profesa ser de izquierda. No obstante, las tendencias, como suele ser, pendulares, parece que quiere virarse nuevamente hacia la derecha, pensar que la derecha es la solución. ¿Debemos seguir en este pendular? ¿Debemos seguir conversando de izquierda-derecha o ya superar este tema? Hablemos, en primer lugar, de lo que significan las ideologías, de lo que significa la política. Hay muchas personas que dicen que hay que olvidarnos de las ideologías. Hay personas que incluso dicen que la política no sirve para nada y que llegan a afirmar que odian la política. ¿Qué es la ideología y qué es la política? La ideología, más allá de cualquier definición académica, es la visión de mundo que tiene cada persona. Entonces, todo el mundo tiene su ideología. Incluso quien dice que las ideologías no sirven para nada. Ahí ya muestra que tienen una ideología. Tienen una ideología. Quienes niegan lo que significa la política son los verdaderos analfabetos políticos responsables de que los politiqueros manejen las decisiones políticas. Y de decisiones políticas, como decía un pensador alemán, un escritor alemán, Bertolt Brecht, dependen si una persona tiene educación. De decisiones políticas depende si una persona tiene salud, si tiene empleo, si puede trabajar. Depende de decisiones políticas. Entonces hay que echar abajo aquellas visiones que satanizan las ideologías per se sin conocer lo que eso significa y que dicen que odian la política. Entonces hay que recuperar. Ahora bien, ¿qué significa ser de izquierda o ser de derecha en la actualidad? Ese es un tema bastante complejo, porque si nosotros damos crédito a los discursos de gobernantes como Correa, que decía que era de izquierda, que era socialista, que era revolucionario, y nos quedamos ahí, pues nos vamos a quedar sin conocer la realidad. Por sus obras los conoceréis, dice el Evangelio. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? ¿Revolución? No. ¿Socialismo? No. ¿Qué hicieron? Impulsaron un proceso autoritario de modernización del capitalismo. No afectaron las modalidades de concentración del capital, ¿ya? En el gobierno de Correa, los pobres estuvieron algo mejor hasta el año 2014, desde ahí ya no mejora la situación de los pobres, y los ricos siempre estuvieron bien, mejor. Por eso nosotros en este libro del gran fraude, en un artículo escrito con John Cajas Guijarro, hablamos del hocico de lagarto del correísmo, ¿ya? Todos han visto cómo abre la boca un lagarto, un cocodrilo, un caimán. Baja la mandíbula inferior y sube un poco la superior. Eso sucedió, había mucha plata. Entonces pudo bajar la pobreza, pero la concentración de la riqueza fue cada vez mayor y sigue siendo cada vez mayor. Al fin del gobierno de Correa, con la crisis, y ahora con el gobierno de Moreno, que continúa de alguna manera y acelera el paso neoliberal que ya retomó Rafael Correa desde el año 2014. Entonces, en ese sentido, no hubo tampoco, ya mencioné, una transformación de la matriz productiva. ¿De qué revolución estamos hablando? ¿De qué socialismo estamos hablando? Si a los banqueros les fue mucho mejor, si a los grandes grupos económicos les fue espléndido, como nunca antes en la historia nacional, y ahora tienen más poder porque Correa les dio tantos beneficios. Entonces, la pregunta que me hago yo adicionalmente es, ¿qué derechos se han garantizado y se han profundizado en el gobierno de Correa? El derecho a la libertad de expresión estaba atropellado. El derecho de organización, atropellado. Si no lograba cooptar a los movimientos sociales, los dividía y a la postre los debilitó. Y están enfrentados entre ellos. Movimiento indígena propio, movimiento de trabajadores propio, movimiento de maestros propio, movimiento de estudiantes controlado por Correa, movimiento de mujeres controlado. Todo era así. ¿Eso es izquierda? Eso no es izquierda. ¿Hubo respeto a los derechos de la naturaleza? No. Entonces, si vamos a seguir hablando de izquierdas y derechas, sobre todo quienes consideramos que venimos de esa vertiente de la izquierda, tenemos que ser coherentes en el discurso y en la práctica. Para mí, si es que todavía esto de izquierda tiene sentido, si es que la izquierda del siglo XXI tiene que proyectarse a futuro, tiene que reclamarse como una izquierda democrática, ¿ya? Pero simultáneamente una izquierda socialista.
tiene que combatir esa excesiva concentración de la riqueza, tiene que desbaratar las estructuras de acumulación del capital, los oligopolios, los monopolios, los rentismos. Tiene que dar paso a una redistribución de la tierra, del agua, de los medios de producción en general. Pero simultáneamente tiene que ser una izquierda feminista, que reconozca los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales. Tiene que ser simultáneamente una derecha ecologista. No es que primero lo social y luego lo... No, simultáneo. Derechos humanos y derechos de la naturaleza. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. Y tiene que ser una derecha decolonial para superar el racismo, para incorporar la realidad de la plurinacionalidad de nuestra sociedad. Esos son los retos de la izquierda. ¿Es una deuda del correísmo, es una deuda del morenismo aún el tema de equidad? Bueno, sigue siendo una deuda de la sociedad. Morenismo y correísmo no han avanzado en eso como se propuso, sobre todo el correísmo, porque el correísmo sí planteaba una sociedad más igualitaria, una sociedad equitativa, una sociedad democrática, y eso no es lo que hemos vivido. Mire, yo no me opongo a que haya una reducción de la pobreza, me parece fantástico, pero reducción de la pobreza sin afectar la excesiva concentración de la riqueza no tiene futuro, no tiene futuro. Además, reducción de la pobreza con prácticas clientelares, con prácticas populistas, con dádivas del gobernante, no tiene futuro. La pobreza tiene que reducirse y tiene que reducirse primero con una profunda y radical reducción de la concentración de la riqueza. Si no hay reducción, eliminación de la concentración de la riqueza, no hay cómo superar la pobreza de una manera estructural. Entonces, los sectores populares, los sectores marginados del campo y de la ciudad tienen que ser los actores de esos procesos de justicia, de equidad, de libertad, de igualdad, y no pueden ser simplemente los beneficiarios de esas políticas. Esto ya lo hemos visto en América Latina. A la postre, quienes se benefician de esos logros coyunturales, de esos logros clientelares, de esos logros populistas, no han forjado una mayor conciencia, no lo ven como un derecho, sino como una dádiva. Y viene un problema económico, esos grupos cambian de orientación. Estamos viendo en el Brasil, estamos viendo en el Ecuador Ahí y en muchas otras partes. Lo que habíamos hablado del péndulo. Y el problema es gravísimo, porque el péndulo nos estaría llevando, ve lo que está sucediendo en el Brasil, a regímenes de un fascismo inaudito. Ellos estarían votando por un... Es un fascismo neoliberal del siglo XXI tremendo, perverso, porque no nos olvidemos que los fascismos en la historia siempre han pactado con el gran capital. El gran capital ha sido un aliado y un factor que ha impulsado, que ha fomentado ese tipo de respuestas. El candidato del cual usted hace mención y que irá a balotaje en Brasil, un hecho casi que inédito, representa a la extrema derecha. Se lo compara actualmente con el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Se lo dice el Donald Trump de Sudamérica. Trump tropical, le dice. Efectivamente. Casi al cierre de este diálogo a fondo que hemos sostenido esta mañana con el economista Alberto Acosta, ¿es cierta las acusaciones, según su criterio, según su análisis valioso que nos ha brindado esta mañana, de Lenín Moreno? Él está girando, él está encaminándose hacia la derecha, hacia el neoliberalismo. Bueno, en primer lugar, Correa ya dio pasos hacia el neoliberalismo. O sea, él no pudiera ser quien señala que existe aquí un viraje cuando él dio los primeros pasos. Okay. Él regresa al Fondo Monetario en el año 2014-2015 y al Banco Mundial. Él reintroduce la flexibilización laboral desde el año 2016. Y él firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Él da paso a tremendas y masivas privatizaciones. Ejemplos: los 4 puertos más grandes del país se entregan a dedo a grandes capitales transnacionales vinculados a grupos oligárquicos. Ve el caso de Pozorga, es un capital Dubaití con la empresa de Isabelita Noboa. Se les entrega por 50 años en concesión sin licitación, Él consigue lo que no lograron los gobiernos neoliberales anteriores en la introducción de la megaminería en el país, ¿ya? Y él da paso entonces a una serie de políticas, incluso el manejo irresponsable de deuda externa, que había sido la característica de los neoliberales, que está generando problemas. Y la lista de pasos de Correa hacia el neoliberalismo es enorme, con una diferencia.
Y ahí podríamos hablar de un neoliberalismo transgénico, porque Correa fortalece el Estado para, a través de la intervención del Estado, disciplinar a la sociedad, controlar a los movimientos sociales, debilitarlos para que no se opongan a sus propuestas de modernización del capitalismo, y utilizan el Estado fortalecido para dar paso a estos cambios neoliberales y muchos más. Lo que hace Moreno es acelerar el ritmo de neoliberalismo que ya viene impulsando desde años atrás del Ecuador, y eso empieza con el gobierno de Rafael Correa. La diferencia sería que en el gobierno de Moreno se cayeron las caretas. En el gobierno de Correa todavía había ministros que no representaban directamente al gran capital, pero hacían políticas económicas que beneficiaban al gran capital. En el gobierno de Moreno no. Ya están los representantes de la Cámara de la Producción, de las grandes empresas, en el frente económico. Esa es la diferencia. Moreno es la continuidad del gobierno de Correa y está en una suerte de transición a recuperar la fuerza de los grupos de la derecha del siglo XX. Correa sería el gran líder de la derecha del siglo XXI. Es decir, y usted estaría diciéndonos, en otras palabras, que regresamos a la partidocracia. La partidocracia ya la vivimos con Alianza País. La partidocracia del siglo XXI terminó siendo, lamentablemente, a mí me duele mucho decirlo, Alianza País. Al cierre de este diálogo a fondo con el economista Alberto Acosta, tengo nuevamente en mis manos el libro titulado El Gran Fraude. Escogieron, parece, a propósito, el color verde de Alianza País, me imagino yo. Sin lugar a dudas, tiene que ver porque el Gran Fraude es la síntesis que nosotros hacemos de lo que fueron 10 años de correísmo. En el año 2013, un grupo de personas, hombres y mujeres, una veintena como en este caso, escribimos un libro que se titula El correísmo al desnudo. Comenzamos nosotros ya a demostrar y a difundir cómo había evolucionado el gobierno de Correa. El año 2014 dimos un paso adicional, el segundo libro, que hablábamos la restauración conservadora del correísmo, porque Correa resultó un personaje tremendamente conservador, ¿ya? En muchos sentidos, no en términos solo morales, en muchos sentidos, ¿ya? Y este es el tercer libro, cerramos con la trilogía, El Gran Fraude. Son discusiones desde diversos puntos de vista. Usted es coautor. Yo soy uno de los coautores en este número con John Cajas Guijarro, con quien vengo escribiendo desde hace algunos años atrás, sobre todo análisis de la situación económica, pero hay otras personas. Hay un artículo de Juan Cubi, que es el editor de los 3 tomos, de Fernando Vega, de Carlos Castro Riera, de Fernanda Solís y de otras personas de todo el país que han trabajado en este análisis. Nos parece que es importante tener claro qué fue el gobierno de Correa, cuál es su herencia, para entender qué es lo que está sucediendo y concentrarnos en el análisis de la realidad, teniendo presente lo que puede acontecer en el país. Ese es el gran reto, seguir luchando por una transformación democrática, que es lo que espero demanda el pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que seguiremos hablando de Rafael Correa naturalmente 10 mucho años, más tiempo más? 10 es una figura que ya está en la vida política, en historia nacional y en la vida política nacional. Lamentablemente es una persona que no estuvo a la altura de las circunstancias. Él está en la misma línea de gobernantes que se escondieron de la justicia, que están prófugos de la justicia, como fue Bucarán, como fue Maguad, ahora Correa. Él no dio la cara a la justicia, es claro, es evidente. Recordemos a personajes, personalmente para mí, de ingrata recordación, como el encargado de poder, Fabián Alarcón, o como el presidente Lucio Gutiérrez. Alarcón pasó 1 año en la cárcel, ¿ya? Fue condenado y se fue a la cárcel, no se escondió y no se fugó. Lucio Gutiérrez salió corriendo el 20 de abril del 2005, pero regresó. No murió en el intento, regresó y se va a la cárcel. El mismo Jorge Glass pudo haber salido corriendo, ¿ya? Se quedó aquí. Está condenado por corrupto, por asociación ilícita, y ojalá se aclaren las otras acusaciones. No salió corriendo. Correa no tuvo ni la honestidad ni la valentía para venir a dar la cara. No fue un Velasco Ibarra. Velasco Ibarra en el año 57 recibió el anuncio de que le iban a hacer una denuncia pública. Empacó sus 4 cosas y regresó al día siguiente al Ecuador a dar la cara. Un personaje valiente y honesto. Lamentablemente Correa no ha sido ninguna de las 2 cosas. Muchísimas gracias. Gracias también. Estuvimos en un diálogo a fondo con el economista Alberto Acosta. Hemos tratado varios temas que sin duda seguirán siendo motivo de estudio mucho tiempo más.
Para nosotros el tiempo se nos ha agotado, les agradecemos su gentil sintonía. Nuevamente reiteramos la invitación a que reprise si usted no ha podido escucharnos desde el comienzo esta entrevista mañana lunes a las 21 horas. De lo contrario, también las redes sociales son un canal efectivo para visualizar esta entrevista y para reprisarla en cualquier momento. Estamos como W Radio Ecuador. Sin más, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de